No sé si tienen otra versión, no vamos a hablar de qué versión tienen o no, pero es importante que leamos juntos. Y yo creo que nuestro tiempo en Dios refleja nuestra relación con Dios. Gente dice que ora horas y horas, pero no leen la palabra de Dios y tienes que estar en una relación con Dios, porque cuando oramos, dejamos que el Espíritu Santo, y yo sé que la única manera que nos habla, y podemos argumentar ese punto si quisieran, pero es tan importante tener la Biblia en la mano cuando estamos, pero es más importante tenerlo en el corazón y nos vamos a encontrar en circunstancias, en situaciones que tal vez no entendamos, por eso necesitamos la palabra de Dios. Entonces, Primera de Reyes 19, vamos a leer juntos. Creo que solo voy a parar una vez, ¿sí? Me gusta leer mis notas, ¿les parece? Si tengo notas, las leo y eso me ayuda a mí a veces si lo anoté. Y me gustaría darles algo si lo tengo ahí escrito. Solo pararé una vez. Entonces, Primera de Reyes 19:19. Pongámonos de pie para honrar la palabra del Señor y leamos juntos. ¿Listos? Está en la pantalla si no tienen Biblia y si no los escucho les voy a reclamar. No, mentira. Entonces, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esa es una muy buena pregunta. Y voy a parar ahí porque le escribí a alguien, esta es una nota fresca. Algunas veces uno tiene una enfermedad de complacer en lugar del privilegio de seguir. ¿Están conmigo? Entonces leamos. Entonces regresó conmigo y tomó un par de los bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces en la Biblia, acá, yo digo, uno jamás puede regresar. Quiero que lo digas conmigo. No puedes volver, no puedes regresar nunca. Una vez más, no puedes regresar. Entonces oremos. Padre, te pido que abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para poder saber, entender y reconocer algo nuevo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile buenos días a alguien, toma asiento. Entonces, el manto nuevo de Elías. Vamos a hablar del manto nuevo de Elías. Entonces hay un propósito, hay una causa y hay un destino en hay un propósito, hay una causa y hay un destino en nuestras vidas. Y él quiere darme la mano. Ah, bueno, perfecto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Christopher, qué nombre más lindo. Amén. Bueno, nos levantamos temprano con la pastora Joanne a las 5 de la mañana y predicamos un sermón en India a un grupo de personas, unas 40, y oramos, no sé si lo han visto en línea, pero oramos y al final de este sermón, di uno pequeño, al final del sermón, di la invitación y todas las personas levantaron su mano. No sé cuántos oraron realmente, pero había una presencia muy dulce ahí. Y justo antes de terminar empezaron a levantarse para la oración.
y había un niño chiquito. Él llegó a orar porque le da miedo de noche. Entonces rompimos algunas cosas para él en la oración y me alejé y le dijimos, hey, ven. Y le dije a todos el sábado en la mañana y les digo a ustedes ahora, le dije, hey, di esto conmigo, Jesús me ama. Y en inglés él dijo, Jesús me ama. Entonces hice esto y empezamos la clase y creo que podemos empezar a hacer esto solo por hacerlo. Cantemos, así como Christopher. Creo que voy a despedir al coro. No están colaborando conmigo esta mañana. Pero la verdad permanece. Él te ama, me ama a mí. Y yo creo que es bonito poder tomarse un momento en medio de lo que está sucediendo en la vida para decir, Jesús me ama, Él tiene un plan y de alguna manera, de alguna forma, Él va a hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas, lo que quiera que suceda. Y yo recuerdo cuando, no recuerdo qué edad tenía exactamente, pero mi hermano falleció y él tenía cáncer y habíamos orado y yo estaba recostado con él en la cama, yo le leía la Biblia y hablábamos de todo y creíamos que Dios lo iba a sanar y Dios lo sanó, pero no de la manera que yo quería. Y recibí la llamada y era lunes o martes, un par de días después, y recibí la llamada y el momento en el que él había fallecido, el segundo. Estaba respirando su último aliento y estaba ahí sentada pensando. Mi hermano era el mayor, era 5 años y medio mayor que yo y era más feito que yo. Pero, y soy el hijo mayor. Y las responsabilidades de ser el hijo mayor se me pasaron a mí. Y yo sentí ese peso. Y recuerdo llorar mucho tiempo y repentinamente supe que eso era lo que Dios tenía para mí, este nuevo manto, este peso, este propósito, este destino que existía en mi vida. Y no siempre es fácil ser el hijo mayor y no siempre es fácil seguir el llamado o la posición de otra persona en nuestras vidas, pero siempre lo correcto. Entonces vamos a confiar en Dios. A mí me gusta esta historia y no voy a predicarles todo el sermón el día de hoy porque hay más de lo que tenemos tiempo, pero sí necesito recorrer cierta distancia. Y con el paso del manto, con Elías, era parte del plan que Dios tenía. Y es importante saberlo, es parte del plan de Dios. Y él estaba tirando su manto sobre Elías. Y me gusta pensarlo de esta manera, que iba caminando por ahí y solo le tiró el manto encima. Ahí está Elías y Eliseo, siempre se me confunde. Pero ahí estaba él con sus bueyes y estaba arando y él era uno de los 12 y conforme iba, viene este profeta y tira el manto sobre él en un día común y corriente. Yo no sé si iba a... Algunas personas decían que Elías era de una familia muy adinerada y que su papá era malo y que lo tenía trabajando. Y algunas personas dicen eso, pero Elías estaba haciendo lo que debería de estar haciendo en ese momento. Ahí viene el hombre de Dios, Eliseo, y estaba pasando. Y yo creo que algunas veces es como que si Dios estuviera ahí y tenemos que tomar esa decisión en el momento
porque el amor nunca te manipula a hacer nada. Recuerda eso, el amor jamás te va a manipular, siempre va a esperar a que tú tomes una decisión. Y di conmigo, yo te amo, Jesús. Y luego pregúntate qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Significa que tú lo amas y que vas a darte a Él o solo amas lo que hace por ti? Hay una diferencia. Cuando empezamos a pensar en el amor y estas cosas, algunas veces cuando yo leo la palabra pienso en Elías y pienso en que él estaba como dándose por vencido, porque en ese momento estaba, cuando él escuchó lo que Dios le dijo que hiciera, la voz del Señor, porque la carga era grande y a veces es duro y queremos darnos por vencidos. Y yo creo que por un momento pensamos que es difícil y nos queremos dar por vencidos. Lo escribí hace un par de semanas y yo dijo, solo porque lo portas o llevas bien no significa que la carga no sea pesada. A veces hay una carga pesada y la gente no lo ve, solo te ve a ti, solo ve en tu cara también. Entonces, Elías estaba en un lugar y solo quería morir. Él estaba diciendo a Dios, me quiero morir, ya no quiero hacer esto, ya se acabó. Y le repetía a Dios lo mismo. Y decía, yo soy el último, me quiero morir, sería más fácil si me muriera. Y me estoy adelantando un poco, pero a veces hacemos que los predicadores o los pastores o los hombres y mujeres de Dios, hacemos que sea tan glamoroso en nuestras mentes, pero a veces es solo cuestión si estás dispuesto a arrodillarte lo suficiente, si vas a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, tu tiempo, tus ideas, tu creatividad, estás dispuesto a darlo todo. Eso es lo que está buscando de ti. Y no estamos tomando esa foto glamorosa. Cuando yo empezaba a predicar, a mí me encantaba estar tras el púlpito predicando, pero ahora me gusta estudiar más que lo que predico y estoy contento con eso, pero fue mi tiempo con Dios que era más importante que este momento, porque yo solo estoy aquí para estar aquí viendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo traje la palabra de Dios para ustedes hoy. Y dile a tu vecino, yo lo hago por mí, no por ti, pero es para ti, ¿sí? Y creo que es interesante notar que vamos a tomar nuestras cargas. Y si nos enfocamos en la carga, vamos a estar deprimidos. Pero si nos enfocamos en el propósito, sabemos que Dios nos lleva, que nos trajo aquí esta mañana y que lo que hace en tu mañana o en tu día hay un propósito y Dios es el que ha escrito el plan. Él es el autor y el que termina y Él lo va a terminar en mi vida. Y no sé qué va a hacer mañana, no sé qué hará, pero va a concluir cosas en mi vida porque yo me he rendido ante Él. Y algunas veces uno se enfoca en la carga y se vuelve nuestro único enfoque. Y es importante saber que aunque Elías estaba huyendo de Dios, Dios proveía para él. Y tenía comida y tenía pastelito y la viuda que le seguía mandando comida, pero cada vez que nos peleamos, deberíamos de enfocarnos en el enemigo, pero recuerden que él ha sido derrotado y se lee la Biblia diferente y la cara se ve diferente cuando tenemos fe porque sabemos que el enemigo ha sido derrotado. Entonces, Elías fue de la cima de la montaña del Monte Carmelo a la experiencia de la cueva. Fue desde lo más alto hasta lo más bajo que se podría estar.
Y el viaje expuso lo que estaba sucediendo con él, ¿sí? Elías era probablemente, si hay una lista de profetas, era el superprofeta del profeta de profetas, pero todavía tenía que lidiar con el miedo. Todavía padecía miedo, así como tú, así como yo. Y quiero que lo digan conmigo. Elías era igual que yo. Vamos, era igual que nosotros. Él no era diferente, tenía piel, tenía músculos, tenía mente, tenía todos los problemas que todos tenemos en la vida. Bueno, tal vez no las modernas, pero tenía problemas y era como nosotros. Y me gusta ese versículo en Primera de Reyes 19:13. Y era así cuando Elías lo escuchó, cuando escuchó la pequeña voz. Esa pequeña voz que escuchamos hoy. Y tomó el manto, el mismo que le puso a Elías, ese mismo manto, y puso su cara en él. ¿Y saben por qué? Y no te va a pegar en la cara, porque hay un propósito detrás de darte un golpe en las nalgas, pero la persona en la cara, y él puso el manto sobre su cara porque estaba expuesto y tenía miedo. Y sabía la voz que lo llamaba, pero tenía la valentía de escuchar. Y hay palabras ahí grandes, no importando qué, si estamos dispuestos a escuchar, podemos oír. No importando lo que sea, si estamos dispuestos a escuchar, podemos oír. Amén. Digámoslo una vez más, no importando qué, si estamos dispuestos a escuchar, podemos oír. Dile a tu vecino, no importando qué, si estás dispuesto a escuchar, puedes oír. Amén. Entonces Elías había salido corriendo unas 100 millas de una mujer que dijo, te voy a morir para esta hora mañana, y salió corriendo. Y llegó lo más lejos posible que pudo de ella porque tenía miedo. Fue expuesto y por eso lo llamaron con esa pequeña voz en la cueva para llevarlo a un lugar de propósito. Y le dieron tres cosas. Una de ellas, y Dios llamó a Elías al ministerio. Y te llama a ti, y tú eres llamado por Dios. Y Dios, ¿qué te ha llamado a ti a hacer? Escucha. Amén. Porque tenemos un ministerio. Él es renacido con el Espíritu Santo. Tenemos un ministerio. Y es salir para Él y hacer algo por Él. Y vino una pequeña voz que dijo ante él, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Tenemos un propósito. Elías tenía miedo porque estaba viendo los problemas más que el propósito. Y tenía el mismo problema que tenemos. Y de vez en cuando yo hablo con las personas y siempre me dicen lo mismo, siempre. ¿Cómo estás? Y me dicen, estoy deprimido, desalentado, decepcionado, con miedo, triste, con... Y no siempre es el mismo patrón, pero sí es el mismo patrón. Y les digo a ellos, siempre les digo a ellos, vas a tener algo de aliento el día de hoy porque hay cosas que suceden en su vida y siempre los regresan al mismo lugar, decepcionado, triste, con miedo, desalentado, sin ansias de salir adelante. Y estos ciclos suceden para algo y tenemos que salir de ese ciclo.
Y eso es lo que Dios hizo para Elías, rompió el ciclo en el que se encontraba, porque nosotros podemos quedarnos en el mismo ciclo. La última vez que hice esto, corrí alrededor del púlpito. Íbamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Lo mismo. Me levanto en la mañana, me meto a mi carro, me lavo los mismos dientes, me peino el mismo cabello, me subo en mi mismo carro viejo y hago lo mismo que hice la semana pasada. Me vuelvo a meter al mismo carro, voy a la misma casa, voy a la misma esposa, como la misma comida. Es similar a lo que hice antes. Y es la misma comida. Y yo espero que Dios haga algo diferente en mi vida. Vamos, cocinen diferente por lo menos. Tengan otra actitud, busque otro camino al trabajo. Ore con su esposa y para su esposa. Tal vez lea la Biblia un poquito más. No mire las noticias tanto. Lleve su celular y deshágase de él un par de minutos. Pero es hora que la iglesia cambie, ¿no? Es hora que nosotros no solo hablemos de la victoria, sino caminemos en victoria. Es momento que la iglesia no solo declare que Jesús es el Señor de señores, pero que sea el Señor, dejarlo ser. Creámosle a Dios por cosas grandes. Para donde estamos aquí en Illinois, Dios nos llamó a esta ciudad, a este lugar, no para que se quede igual, sino para cambiarlo. Y tú eres el ministro el que está llamando. Tú eres el pueblo de Dios. David tenía que buscar, tenía que ver, tenía que decir, ¿por qué me mandaste todo esto, Dios? Pero así es como se establece el reino de Dios. Él toma a estas gentes locas en el mundo y los reúne y dice, yo quiero que vayas y hagas un trabajo para mí. Entonces dilo conmigo, yo tengo propósito y es cierto, amén. Tener miedo no es una señal de debilidad, díganlo conmigo. Tener miedo no es una señal de debilidad. Nos hemos dicho, tengo miedo, no soy débil, pero todos que jamás hacen algo, que van a la guerra, que hace un negocio, tiene que confrontar el miedo. El miedo viene, vendrá, pero lo que hagas en ese momento me dirá de qué se hace tu personalidad, tu carácter, porque Elías, a pesar de tener miedo, a pesar de no entender las circunstancias, aunque corrió 100 millas para huir, corría porque huía de algo, pero se confrontó el miedo y escuchó la voz de Dios. ¿Qué hago ahora? Y ahí es donde deberíamos de empezar de rodillas. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? No mañana, hoy. Esto es el día de tu salvación. Aleluya. Es nuestra respuesta que revela nuestra personalidad. Y a veces la gente realmente no te ama, aman lo que haces por ellos. No te ama a ti, aman lo que tú haces por ellos. Y esto le sucede a muchas iglesias, muchos pastores. La gente ama lo que haces por ellos, como los haces sentir el domingo en la mañana. Y la verdad es que puedes enamorarte de eso, ambos lados de eso. Pero necesitamos enamorarnos de Jesús. No es lo que hacían, es lo que Él hizo ya. Y enamorarse, enfocarme en el propósito. A veces cuando tú das y das y das, la carga se vuelve muy pesada.
y se vuelve pesado, pero tenemos que tener ese amor de Dios que funciona en nosotros, porque solo podemos dar lo que he recibido el amor de Dios, sí, y ese es el amor que doy, y es lo que he recibido. Y tenía que sentir lo que sentía la humanidad. Y él sentía se sentía abrumado, se sentía cansado. Y Jesús también lo dijo que pase este vaso de mí, pero Jesús escogió la voluntad de Dios, el plan de Dios, aunque su humanidad estuviera débil y no lo quería afrontar y soportar, pero busquemos a Dios. Él es el autor y el que termina nuestra fe, el que fue a la cruz. Él sabe lo que se siente. Él te escogió a ti y me escogió a mí. ¿Ha escogido a alguien más? Amén. ¿Ha escogido a alguien más? Lo diré una vez más. ¿Ha escogido a alguien más cuando tuviste una gran necesidad? Es solo entonces que lo tenemos. Amén. El sacrificio de los conceptos de hasta dónde puedes ir es solo el inicio del conocimiento de la profundidad del amor de Dios, su amor por nosotros. Eso lo escribí hasta atrás una noche hace rato. El sacrificio de tu concepto es solo el inicio del conocimiento de lo que Dios tiene para ti. Eso es así. Y entonces Santiago, voy a leer el versículo 17. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones livianas, así como lo somos nosotros. Y él oró francamente de que no lloviera y no llovió. Y en el espacio de 3 años, 6 meses. Dilo conmigo, solo así como yo. Así como yo. Versículo 17. Leí el versículo 17 y leeré el 17-16. Confiesa tus faltas el uno al otro y ora el uno por el otro que seas sanado. Esa oración de un hombre justo lleva a mucho. Yo solía hablar eso, esta oración de un hombre justo. Yo decía, Dios, esa oración del hombre justo. Y dijo, confiesa tus pecados. Qué íntimo es eso cuando puedes decir, tengo una falta, pero aún así voy a orar. ¿No es fantástico entender que aunque Elías tenía faltas, todavía podía orar? Y Dios iba a parar la lluvia 3 años, 6 meses. Eso no, eso alimenta tu fe, ¿no? No tengo que ser perfecto. Yo no tengo que ser perfecto. Confieso mis pecados y mis faltas y puedo vivir eso. Y Dios va a responder a nuestra oración. Y trajo frutos la tierra. Oremos una vez más. Y lo voy a decir como lo pienso, ¿sí? Así que Dios, que llueva acá. Hágalo llover, hazlo llover acá, Señor. Que llueva acá en mi vida. Que la tierra traiga frutos, que brinde fruto. Y yo quiero hacer lo mismo todo el tiempo, eso no, yo quiero hacer las cosas distinto. Y Dios lo hará, pero lo va a hacer ahora. Santiago 5:20 dice, el propósito, hazle saber a él, el que convierte al pecador del error de sus caminos, salvará a alguien. Y el propósito realmente es
La razón por la cual vino Jesús a este planeta es ayudar a alguien más. Amén. Cambia tu vida de oración de tus necesidades. Empieza a orar por alguien más y vas a ver si Dios no responde a tu oración, la que has estado pidiendo por mucho tiempo. Te va a dar algo distinto en la vida. Tal vez Él ni siquiera te quiere dar lo que estás pidiendo. Tal vez tiene algo mejor para ti, otro plan. Y teníamos un Elías y el manto y algo un día más normal. Y vamos a tener un plan que va a cambiar y va a ser otro momento. Lucas 19:10 dice, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viene a salvar lo que está perdido. ¿Es eso lo que estás haciendo tú con tu vida? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Estás tú dispuesto a tener un nuevo enfoque en tu vida? ¿Estás dispuesto a recibir un nuevo enfoque en tu vida? No sé. Me gusta esta rutina. Esta vez haré esto. Voy a cepillarme los dientes, me voy a subir al carro, iré a trabajar, regresaré, me vuelvo a subir al carro, regreso a la esposa, comí lo mismo y sigo haciendo lo mismo. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque, una tras otra y tras otra. El manto antiguo de Elías era el nuevo de Eliseo. Amén. Eliseo se iba a ir y Elías iba a tomar lo que él tenía. Segunda de Reyes 2:13 dice, no tengo suficiente tiempo para todo el contexto, solo hay dos acá, pero entenderán. Tomó el manto de Elías que cayó de él, una vez más, se lo tiró encima, ese mismo, y lo tomó y regresó y fue al banco del Jordán, tomó ese mismo, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios? Y golpeó el agua y lo hizo en la presencia de los otros profetas que estaban viendo. Y Elías tuvo que estar ahí parado un momento, no sé ustedes. Y me quité mi saco y estaba ahí pescando sin licencia. Y estaba ahí. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeé el agua y el agua nunca se partió, no así. Porque yo creo que ese mismo Dios que Elías sirvió y que él sigue estando aquí con nosotros. Y yo creo que está buscando a alguien que tenga fe para hacer algo y golpear el agua y empezar a creer que Dios puede hacer algo grande. Y tomó ese manto que cayó de él. No sé si alguna vez han tenido miedo, expectativa, pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora, Dios? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sucede después? Porque alguien me está viendo. Tal vez es tu esposa, tal vez son tus hijos, tal vez son otras personas o los que trabajan y cosas que están viendo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Requiere fe operar sobre el miedo que tenemos en la vida. Y golpeamos el agua, tomó el manto. ¿Y dónde está el Dios de Elías? Y lo partieron. Y Elías llegó, pero requirió un riesgo seguir a Elías. Le decía, no vayas, no vayas. Y seguía y seguía y seguía. Y 3 veces le dijo, quédate.
Y, y cuando mató a los bueyes y quemó los instrumentos de los arados, hizo una fiesta y se despidió de su familia, tomó un riesgo y siguió a Dios. Requiere un riesgo. Y así sigues a Dios a veces y tienes que saber que eso es Él hablando y tienes que salir y golpear las aguas. Y él decía, los profetas que estaban viendo, Elías no lo decía. Dijo, seguramente, seguramente, el espíritu de Elías no está sobre Eliseo. El mismo espíritu del Dios de Elías está dentro de nosotros. Quiero que lo sepas. El mismo espíritu está vivo en ti. Y esto me emociona mucho. Esto me emociona mucho porque yo sé que tengo una causa. No hay necesidad de ir muy lejos, porque la causa ya está ahí. Yo era un predicador joven. Hace muchos años, cuando era muy joven, yo recuerdo estar en una búsqueda y había una persona más joven que yo y dijo, yo voy a ir allá y me va a ayudar y voy a hacer esto y aquello. Y yo decía, ¡hala, qué fantástico! Pero me doy cuenta que Dios ya nos da nuestra causa y está en nuestras manos. Y cuando llego allá, la causa seguirá conmigo. Yo no tengo que estar persiguiéndola porque está aquí conmigo. Esto es muy bueno. Yo ya tengo la causa. No tengo que ir a buscar muy lejos. En Mateo 3, ya voy a cerrar, casi termino. Lo que Dios va a hacer y vamos a tomar comunión juntos antes de irnos el día de hoy. En Mateo 3, digan esto conmigo. Una causa para mí. En el versículo 13 al 17 en Mateo, y vino Jesús a Galilea al Jordán con Juan a bautizarse, así como Elías transfirió su manto a Eliseo. Juan el Bautista se paró en el espíritu de Elías, transfiriendo un manto a Jesús en ese momento. Y Jesús dice en el versículo 14, Juan se lo prohibió y le dijo, yo necesito ser bautizado. Y Juan vino y me dijo, no, yo tengo que ser bautizado en ti. Pero Jesús respondió en el versículo 15, vienes a cumplir toda justicia. Y fue bautizado y salió del agua, y los cielos se abrieron y llamó el Espíritu de Dios como una paloma y descendió sobre él. Y es tan importante saber y voy a ir más profundo y esta es una revelación. Yo estaba pensando en esto es de otro sermón. Cuando somos bautizados estamos dejando algo viejo y estamos siendo levantados a una nueva vida. Entonces hay una demostración, estar enterrado con Cristo y resucitado a una nueva vida. Y debemos seguir esa justicia. Y esto era Jesús en la carne y es importante que tú sepas que tenemos que tener una relación correcta con Dios. No tenemos esa relación, entonces no es algo que nosotros hacemos, es algo que se nos da, la misericordia de Dios. Entonces, estar en una relación con Dios, simplemente estamos siendo imputados
realidad de Dios cuando lo recibimos. Tenemos esta imputación, este perdón que viene a nosotros, estar bien con Dios. Ese es el regalo de Dios para nosotros y lo recibimos porque Jesús lo hizo bien, hizo todo bien. Y vamos a rendir cada parte de nuestras vidas para estar parados en autoridad. Lo que dijo el hermano Al, todo poder se da a Cristo y se nos da cuando recibimos salvación, sanación, estando con Dios, esa relación correcta con Dios. Y luego la tarea de vivirlo con alguien más está sobre ti. Es la voz. Elías hizo 14 milagros. 14 milagros. Elías hizo 28, el doble. Jesús hizo 37, 5 menos del triple para el ministerio, que es donde nosotros recogemos. Tenemos este gran poder dentro de nosotros que necesita trabajar fuera de nosotros. Amén. Entonces tenemos propósito y tenemos el poder de Jesús a la circunstancia. No sé, creo que no están listos para esto, Pastor Everett. Yo quiero sentirme mejor de esto. Queremos llevar el poder de Dios a la circunstancia, levantar a los muertos, sacar al diablo, que el ciego vea, que el sordo oiga. Y debe haber algún poder en nosotros que se mueve entre nosotros. Versículo 17. Mateo 3:17 dice, y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y quiero que sepan que Dios te ama. Dios te ama. Él mandó a su Hijo unigénito a hacer que Dios es para ti. Él sabe que estás débil, que estás fallido, pero está para ti. Pero no es lo bueno o lo malo, si oraste anoche o no, es recibir algo de Él y creer lo suficiente para poder caminarlo. Amén y amén. Una cosa más y luego lo dejaré ahí. Hay un versículo chistoso y pensé en los paralelos de Elías y Eliseo y cómo se traduce a nuestro caminar con Dios. Y Elías tenían 12 bueyes y el significa gobierno, 12 es gobierno. Y estaba viendo Isaías y lo decimos en Navidad, pero realmente no pensamos en esto más que en Navidad. Pero Isaías 6:9 dice, a un niño ha nacido entre nosotros, se nos ha dado un hijo y el gobierno será sobre sus hombros. Él trae con él autoridad. Amén. Los discípulos, Él trae autoridad a la tierra. Él trae esta autoridad. El problema es que tenemos una falta de conexión entre lo que Dios nos ha dado y lo que estamos dispuestos a tener. Y tenemos que llegar a un lugar donde creemos que nos ha dado suficiente para conquistar. Pastor Everett, tú realmente no sabes cómo es mi vida, tú no sabes lo que he sufrido, pero tú tampoco sabes lo que yo he sufrido y podríamos estar aquí parados todo el día y decir, lo mío es más grande que lo tuyo, lo mío es peor que lo tuyo. Y sabes algo, Dios es más grande que cualquier problema de cualquiera. Cuando están en el planeta siempre van a tener problemas. Notición. Hay un nombre más grande y tenemos que empezar a creer que mayores cosas están por venir. Tenemos que creer en eso y empezar a caminar eso. Pónganse de pie, oraré por nosotros. Vamos a apagar esto. De lo contrario, voy a seguir predicando
Es un mensaje muy grande y regresaremos a esto en 2 semanas. Hay mucho, mucho, mucho que hablar ahí. Entonces, solo quería establecer las bases, que Dios tiene un plan. Dilo conmigo, Dios tiene un plan. Y quiero que sean francos conmigo. Quiero que digan, realmente no sé cuál es ese plan, pero estoy dispuesto a caminar con Él para que me muestre. Estoy dispuesto a escuchar para que pueda oír, porque quiero que Él me hable. Amén. Amén. Así que Dios, gracias por este tiempo, por la palabra de Dios, por este mensaje, Señor. Gracias por el peso, porque está sobre nosotros en esta sala. Y gracias, Señor, porque estás cambiando cosas ahora. Estás moviendo las cosas en nuestras vidas. Estás cambiando cosas en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro enfoque del problema al Dios que está sobre el problema, al propósito después del problema o del problema al propósito. Caminamos por el desaliento, caminamos por los malos entendidos, confiamos en ti, creemos en ti una vez más, Señor, así como lo hicimos al inicio. Yo creo todo al inicio. Yo creo que tú puedas hacer todo. Tomé el agua y golpeé el agua. Yo creo en Elías. Yo sé que tú tienes el poder de partir el agua que está frente a mí. Padre, te agradezco que el mismo Dios que está hablando con Elías en la cueva cuando él tenía miedo, está hablando en este momento con nosotros. Y así que gracias, Padre. Te agradezco que tu pueblo tiene oídos para oír y un corazón para entender y alentar ese caminar hacia adelante. Te agradezco, Padre, por los guerreros que están en esta sala. En el nombre de Jesús. Así que, Padre, no sé si hay alguien en línea que quiera hacer una oración de salvación, porque tal vez hay alguien acá y nunca le ha dado su corazón a Dios y es la primera vez que has estado en la iglesia desde hace mucho tiempo, o es un error que tenías en línea y tal vez no sabes ni siquiera por qué estás escuchando ahora, pero queremos hacer una oración una vez más. Queremos invitarte y donde quiera que estén, queremos pedir que nos sigan con esta oración sencilla y como familia de Dios, digámoslo junto. Jesús, pido perdón, te pido que vengas a mi corazón, vengas a mi vida, ven a mi mente. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, saliste de la tumba, regresaste al cielo y mandaste a tu Espíritu Santo a vivir dentro de mí. Así que te recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Gracias, Padre. Esto va a ser poco ortodoxo y lo haré, pero voy a tener que obedecer al Señor. No recuerdo el día, no es importante el día, pero iba manejando y me enojé con el diablo. Me enojé con el diablo y empecé a decirle fuera, fuera. Y esta oración que voy a hacer sobre ustedes, lo voy a hacer como lo hice en ese momento, pero le dije, Padre, en el nombre de Jesús, te doy mi familia y diablo, tienes que salir de mi familia, vete de mi familia, vete, vete, en el nombre de Jesús. Y yo dije, Padre, te doy mis finanzas y
Diablo, tienes que salirte de mi cuenta bancaria en el nombre de Jesús. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Y Padre, te doy mi negocio. Y puedes decir lo que sea tu negocio. En el nombre de Jesús te lo doy. Y diablo, tienes que salir de mi negocio. Vete. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Y yo dije, Padre, te doy mi iglesia. Te doy la iglesia. Satanás, tienes que salir. Diablo, sal de esta iglesia en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera del nombre de Jesús. Y luego seguí. Padre, ustedes conocen a mi esposa. Pasé por cada cosa. Y dije, diablo, no puedes tener a mi esposa, no te la doy, tienes que salirte. Sal de su mente, sal de su camino, sal de su ministerio. Y sal de mis hijos, de todo. El diablo no tiene poder para quedarse donde no es bienvenido, porque tenemos autoridad dada por Cristo Jesús. Y es hora de que yo, como pastor, me ponga de pie y diga, fuera diablo. Lo siento, no sé, creo que soy un pastor nuevo, pero les digo ahora, yo espero que Dios haga algo nuevo, no solo algo en nuestras vidas. Hay misioneros acá que necesitan ir a algún lugar, que necesitan fondos, y aquí están todo el tiempo, y el Dios, y en la Biblia dice que hay suficiente para los justos, pero se vuelve un poco más radical en la parte auténtica. Tenemos que tomar un territorio y lo que dice Dios para Rockford, Illinois, es hora. Diablo, vete de mi camino. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. El diablo no puede apoderarse de mí ni de mi familia. Hay rompedores de cadenas acá en esta sala. El diablo no puede tenerme a mí ni a mi familia. Mentalidades, hábitos, rompamos. Vamos a romper el poder del enemigo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. El gobierno no tiene el poder de parar lo que estamos haciendo. Vamos. Aún ahora les digo, estamos diciendo, ¿qué le pasó a este? Anda loco. Pero tenemos que ser auténticos. Tenemos que creer eso. El diablo no puede tener ese poder, no lo tiene. Amén. Estamos escuchando. Está hablando de entrega y algunas veces creemos que el diablo no tiene poder, pero la verdad es que esos demonios que tenemos algunos adentro tienen mucho tiempo de estar.
miles de años caminando en el planeta y nosotros creemos, yo tengo 57 y creo que lo sé todo, pero la verdad es que no sé nada. Pero sé quién tiene el poder. Y tienen el poder son para nosotros. Pide y te lo daré. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá a ti. Amén. Así que preguntemos una vez más, Padre, lo que tú quieras, eso es lo que nosotros queremos. Tenemos el propósito ahora. Tenemos victoria. Amén. Tenemos victoria. Se vuelve desafiante. Y vamos a ser confrontados con miedo. Y vamos a decir, me quedo aquí. ¿Me quedo o me voy? Si me voy puede haber problemas. Y si me quedo puede haber el doble. Sin embargo, debes irte. Amén. Amén. Y quiero que recuerden a Elías en una cueva. El mismo Dios que habló a Elías me está hablando a mí el día de hoy. Entonces, aunque Elías tenía miedo, igual que nosotros, aún así fue a hacer lo que Dios tenía para él. Amén. Porque hay un siguiente. Amén. Hay algo siguiente para ustedes. Amén. Alabemos al Señor. Ahora estoy listo para predicar. Y yo tengo que parar. Porque uno solo puede fingir cierta cantidad de cosas. Así que voy a cambiar ahora. Solo porque creo que es importante el día de hoy. Y voy a leer la palabra. Y vamos a tomar comunión antes de irnos. Y voy a ir a la palabra. Siempre quiero leer la palabra. Y soy un poco a la antigua cuando hablamos de comunión. Si estás en línea, hemos utilizado Pepsi, hemos usado pan, utilizamos chocolate una vez. Y si no había pan, pues utilizábamos hasta galletas una vez. Entonces estos son símbolos nada más, no importa, solo son símbolos de lo que hizo Cristo. Es importante que lo sepan. No estamos idolatrando una galleta o un jugo, no. Estamos memorando la muerte de Cristo en la cruz. Y 1 Corintios 11:23, he recibido del Señor y Pablo dice, he recibido del Señor lo que he dado ante ti. Y entonces vemos el flujo. Pablo recibe algo, estoy gritando mucho, perdón. Esta es una de las llaves más significativas en tu caminar con Dios. Solo porque estás herido algunas veces o te han lastimado, no lo tienes que soltar. Dáselo a Jesús para que puedas hacer lo que hizo Pablo. Él soltó lo que Cristo le dio. Es tan importante. Y he recibido del Señor que Jesús tuvo una excusa para darte amargura, pero no, te dio amor. Y esto es lo que damos. Un cristiano da amor. Y
Es importante ver eso. El versículo 24 dice, y cuando había dado gracias, partió el pan y dijo, tómalo, este es mi cuerpo, hazlo en memoria mía. Y eso decía, y de la misma manera cuando tomó el vaso, dijo, este vaso es el Nuevo Testamento de mi sangre, hagan esto cuando beban en memoria mía. Y habla que no deberíamos de tomar la comunión del Señor sin orar primero. Señor, perdóname. Te doy toda relación, llena mi corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Perdóname mis pecados. Si yo he pecado contra alguien más, y desde esa posición vemos hacia atrás, vemos hacia adentro, vemos alrededor y hacia adelante y confiamos en Dios en cada área. El pasado, el futuro, el presente, todo pertenecen a Jesús. Y hoy estamos aquí parados con un corazón limpio en la seguridad de la fe y lo recordamos. Conmemorando a Jesús, tomamos el cuerpo en memoria de Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre. Soy algo tradicional, entonces siempre recuerdo cuando tomo comunión a Cristo en la cruz, y tal vez soy un poco egoísta, pero lo recuerdo a Él en la cruz. Tengo esta imagen en la cabeza, y cuando está en esos clavos y tomando una respiración profunda, y dio su vida y dijo, te amo. Y este despliegue que derroca a cada enemigo en nuestras vidas. Así que departimos de la sangre del sacrificio. En remembranza de ti, Jesús, de tu sangre. Esto es lo que nos hace familia. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos a la virtud sanadora de Dios, a la memoria. Y tenemos una increíble oportunidad ahora para caminar hacia nuestro propósito. Que Dios los bendiga, los amamos. Si necesitan oración por cualquier razón, abriremos el altar. No iré, me quedaré acá. Mientras me necesiten, aquí estaremos, oraremos con ustedes y creamos en el Señor y ese propósito.